Observen a este ateo y cómo da manotazos de ahogado. Escuchen con atención y tomen nota si se puede. Herencia protestante. Utilizando los mismos argumentos. Josefo, Plinio, etcétera, etcétera, etcétera. Niños. Y es que hay que decirles niños, porque parece que les cuesta un poquito hacer las separaciones de las mismas afirmaciones que ellos hacen. Si te pido una fuente, es por tu afirmación. Usted anteriormente había planteado de que habían testigos presenciales de la resurrección. Y justamente, si hay testigos presenciales, estuvieron al momento de la resurrección. Ahora, las extensiones de esta idea son otros 100 pesos. Por ejemplo, los agregados del final largo de Marcos. En el final largo, en el Evangelio de Marcos, más temprano que tenemos, hasta el final, llega hasta el capítulo 8 o 9, si mal no me equivoco, tal como se puede constatar en el Códice Sinaítico o en el Códice Vaticano, lo cual desde los estudios académicos se entiende como que fue un agregado. Ese punto donde están y donde se recogen los supuestos testigos, que lo cómico es que en los 3 textos son diferentes. Se mencionan diferentes personas como testigos, entonces tampoco tengo una confiabilidad de lo que dicen los evangelios. Y seguiremos teniendo esos problemas cuando ustedes, creyentes, que no analizan lo más básico, pero que dan las afirmaciones categóricas que es así, van a seguir pasando vergüenzas como esta. Afirmar por afirmar, sin evidenciar algo, sin tener pelotera idea de lo que estoy afirmando, es quedar en vergüenza solo. Y que mi argumento sea sumamente visible. Tu exigencia es bastante curiosa. Dice que si hubo testigos presenciales de la resurrección, entonces debieron estar dentro de la tumba en el segundo exacto en el que Jesús se levantó. ¿De verdad ese es tu estándar de evidencia histórica? Eso equivale a decir que no podemos afirmar que Sócrates tomó cicuta porque no había un camarógrafo griego filmando el sorbo, ¿sí? O que no podemos hablar de César cruzando el Rubicón porque no hubo un dron romano transmitiendo en vivo. Eso, amigo mío, es una caricatura y no un argumento. Lo que la historia trabaja son testimonios de las consecuencias inmediatas. En el caso de Jesús hubo personas que lo vieron vivo, lo tocaron, hasta comieron con él después de muerto. Y si eso no califica como testimonio, ¿qué clase de historia aceptas tú? Porque tu vara de medición, si fuera coherente, borraría el 90% de todo lo que creemos saber del mundo antiguo. Segundo, tu error con Marcos es casi cómico. Hablas de capítulos 8 o 9, pero el supuesto final corto llega hasta Marcos 16:8. Esa confusión básica muestra que no estás en modo académico, como tú dices, sino que repites frases de segunda mano y al voleo sin haber revisado los textos. Y aún así, incluso si aceptara que Marcos termina en 16:8, eso no elimina los otros evangelios ni la fuente más temprana. Pablo en 1 Corintios 15, años 50 después de Cristo, citando una tradición que los eruditos, incluso críticos y agnósticos, reconocen como uno de los credos más antiguos del cristianismo. Allí se mencionan testigos específicos, y te recomiendo que lo leas, incluyendo a más de 500 personas a la vez. Eso es testimonio temprano y masivo, y no un agregado tardío. Tercero, tus quejas sobre las diferencias en los relatos de los testigos son un clásico error de principiante. Confundes divergencia con contradicción. En cualquier tribunal moderno, si 4 testigos describen un hecho con idénticas palabras, el juez sospecha de conspiración. Ahora, si los testimonios coinciden en lo esencial, pero difieren en los detalles, se considera una prueba de autenticidad. Tú, en cambio, usas la paradoja perfecta. Si los relatos fueran idénticos, dirías fraude. Como no lo son, dices mentira. En otras palabras, ya tienes decidido el veredicto y solo mueves las reglas para encajar en el resultado que tú quieres. Y lo más irónico es que mientras ridiculizas a los creyentes por afirmar sin evidenciar, tú afirmas alegremente que todo es mito, sin mostrar una sola fuente que explique de manera convincente el fenómeno histórico del cristianismo primitivo. ¿De dónde? Dime, ¿de dónde salieron las comunidades dispuestas a morir por algo que era mentira? ¿Cómo explicas que un grupo de judíos monoteístas en cuestión de semanas empezaron a adorar a un hombre crucificado como Yahvé mismo? Esa pregunta no la respondes porque, claro, tu escepticismo es lo más cómodo mientras no se pide una alternativa. En filosofía se llama eso la falacia de la silla vacía. Exiges estándares que son imposibles al otro, mientras tú no ocupas con la tuya un argumento propio. Sarcasmo sin sustento no es pensamiento crítico, es solo ruido con pretensiones de inteligencia. Así que sí, puedes seguir diciendo que los cristianos pasan vergüenza, pero la verdadera vergüenza es disfrazar el desconocimiento con aires de superioridad. Saludos.